En lo alto de Bogotá, el cerro de Monserrate se alzaba envuelto en niebla. En esa cima vivía un joven llamado Rafael con sus padres. Su pequeño hogar se asentaba al borde de la ciudad, un solitario puesto de avanzada en las nubes. La vida era sencilla para Rafael. Pasaba sus días explorando los caminos familiares y jugando entre los árboles antiguos. Sus padres, curtidos por la vida en la montaña, eran sus protectores, escudándolo del mundo de abajo. Rafael amaba mucho a sus padres. Su padre, un hombre de pocas palabras, pero de fuerza ilimitada, le enseñó los caminos de la montaña. Su madre, con sus ojos que reflejaban la sabiduría de los años, le llenaba la cabeza de historias fantásticas. Pero una sombra acechaba en el límite de su idílico mundo. Más allá de su refugio, se extendía un denso bosque, un lugar al que sus padres le advertían que nunca entrara. El bosque era una presencia amenazante, una mancha oscura en la ladera de la montaña. Sus árboles, nudosos y antiguos, parecían extenderse como dedos esqueléticos. Rafael a menudo lanzaba miradas furtivas a sus profundidades, con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y fascinación. Sus padres, con los rostros grabados de preocupación, hablaban del bosque en voz baja. Le hablaban de un mal que residía en su interior, una criatura de la oscuridad que se aprovechaba de los incautos. Sus advertencias no hicieron más que alimentar la curiosidad de Rafael. Anhelaba saber qué secretos guardaba el bosque, qué peligros acechaban en su abrazo sombrío. Un día, incapaz de resistir más la tentación, Rafael se aventuró hacia el bosque prohibido. Se dijo a sí mismo que solo iría un poco lejos, lo suficiente para echar un vistazo a lo que había más allá. Pero el bosque tenía una forma de atraparte en su red de sombras y susurros. Cuando Rafael se adentró en el bosque, el aire se volvió pesado, denso con el olor a podredumbre. La luz del sol, filtrada a través de la densa copa de los árboles, proyectaba largas y misteriosas sombras. Podía oír el susurro de criaturas invisibles, sus movimientos rápidos y furtivos. El miedo carcomía su valentía, pero aún así siguió adelante, adentrándose cada vez más en el abrazo del bosque. Y entonces lo vio. Una figura imponente, increíblemente delgada, con el cuerpo cubierto de un pelo áspero y oscuro. Se movía con una fluidez desconcertante, deslizándose silenciosamente entre los árboles. Su rostro, si es que podía llamarse rostro, era una burla grotesca de los rasgos humanos, todo ángulos afilados y cuencas vacías. El terror se apoderó del corazón de Rafael, dejándolo sin aliento. Quiso gritar, correr, pero sus piernas se negaron a obedecer. La criatura giró la cabeza y sus ojos, dos brasas ardientes en la penumbra, se fijaron en Rafael. En ese instante un frío terror lo invadió, una sensación de absoluta impotencia. Intentó liberarse, huir de vuelta a la seguridad de su hogar, pero ya era demasiado tarde. La criatura se abalanzó. Sus largos y huesudos dedos se cerraron alrededor del brazo de Rafael con una fuerza antinatural. Rafael gritó, pero el sonido fue absorbido por el opresivo silencio del bosque. Luchó contra el agarre de la criatura, pero fue inútil. Lo atrajo hacia sí, con su fétido aliento caliente en su rostro. Y entonces, lenta, deliberadamente, extendió su otra mano, con la palma abierta, revelando una visión que heló la sangre a Rafael. Una roca brillante, palpitante, con una luz misteriosa. Sección 5. La roca brillante. La roca palpitaba con un brillo de otro mundo. Sus colores cambiaban y se arremolinaban como fuego líquido. El rojo, un rojo fiero y furioso, dominaba el espectro, pero otros colores parpadeaban en su interior. Verde por la envidia, azul por la tristeza, amarillo por el miedo. Rafael miraba fijamente la roca, hipnotizado por su danza hipnótica, su miedo dando paso a una extraña sensación de asombro. La criatura acercó la roca al rostro de Rafael. Su brillo se intensificó hasta llenar su visión. Sintió un dolor punzante en la cabeza, una cegadora luz blanca, y luego todo se volvió negro. Cuando Rafael despertó, estaba tendido en el suelo del bosque. La criatura había desaparecido. Se incorporó, con la cabeza palpitante y el cuerpo tembloroso. No recordaba cómo había llegado hasta allí, solo una persistente sensación de temor y la imagen de la roca brillante grabada en su mente. Los susurros se hicieron más fuertes, alimentándose del miedo y el aislamiento de Rafael. Empezó a tener ataques de ira, arrebatos de rabia que aterrorizaban a sus padres.
Intentaron acercarse a él, comprender lo que sucedía, pero el muro que rodeaba su corazón no hacía más que crecer. La roca brillante comprendió con creciente horror. No era solo un objeto, era un conducto, una forma de que la criatura lo controlara, de sentir sus emociones. Y a medida que su ira crecía, también lo hacía la intensidad del resplandor rojo. Palpitaba con una energía malévola, un faro de rabia que parecía emanar del propio Rafael. Se estaba perdiendo a sí mismo, ahogándose en un mar de ira que no podía controlar. Una tarde, durante una discusión particularmente acalorada, el padre de Rafael lo agarró del brazo con frustración. En ese instante, el resplandor rojo en la mente de Rafael explotó. Sintió una oleada de poder puro, una furia incontrolable que lo desbordó. Arremetió contra su padre, apartándolo con una fuerza que no sabía que poseía. Su padre, cogido por sorpresa, se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Se estrelló contra la pared. Un ruido sordo y repugnante resonó en la pequeña casa. El silencio descendió, pesado y sofocante. Rafael miró a su padre, su propia rabia reemplazada por una escalofriante oleada de horror. ¿Qué había hecho? La madre de Rafael corrió al lado de su marido, con el rostro desencajado por el miedo. Miró a su hijo, con los ojos llenos de una mezcla de terror y acusación. En ese momento, Rafael supo que había cruzado una línea de la que no había retorno. Se había convertido en lo que temía, en el monstruo del bosque. O quizás comprendió con repugnante certeza, el monstruo siempre había estado dentro de él, latente, esperando el momento adecuado para despertar. Ahora, atrapado en una prisión de su propia creación, Rafael solo podía observar con horror cómo el resplandor rojo de la roca palpitaba en su interior, un recordatorio constante de la oscuridad que había desatado.